Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de los esfuerzos particulares que ha realizado el Poder Judicial de la Federación por conducto de la magistrada Minerva López Constantino, para que se realice este magno evento que ha despertado tanto interés y que tiene un seguimiento importante ahora a través de las redes sociales, por escuchar a uno de los mejores procesalistas que tenemos en el mundo, el doctor Jordi Nieva Fenol, a quien le agradecemos su generosidad por haber aceptado esta invitación, y desde luego a nombre de la directora general de la escuela, la doctora Josefina, le damos a usted también, la doctora Josefina Cortés Campos, le damos a usted también la bienvenida y siéntase usted en casa. Desde luego que hay una relación estrecha con la escuela que usted representa. Ya ve que su compañero Jordi Ferrer estuvo con nosotros en una estancia fructífera académica, y la doctora Vázquez, que comparten con usted precisamente las líneas de investigación tan especializadas en la materia procesal. Así es de que vamos a tratar de dar continuidad. Nos ha anunciado algunos de los temas que va a abordar con mayor profundidad el doctor Jordi Nieva Fenol desde su intervención del día de ayer. Sin más, le damos el uso de la voz a nuestro ponente. Bien, buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por esta... Claro que sí. Muchas gracias por esta entrañable presentación que da continuidad, digamos, al ciclo que hicimos ayer. Muchas gracias también a todos los que están a distancia y que hacen que ese acto pues, pueda ser visto por muchísimas más personas. Yo hoy les vengo a hablar de un tema que se ha hablado mucho en México, no solamente en México, naturalmente, sino también en otros sitios, pero que yo ya les voy a decir que para mí tiene una importancia al final del día más relativa de lo que parece. A pesar de que, como se me ha puesto en un lugar protagónico desde hace tiempo, pues lo cierto es que no es eludible, y por tanto pues hay que hablar de ello y hay que ayudar a las personas con el uso de este concepto en la práctica. Me refiero a esta frase de más allá de toda duda razonable, que está en su Código Procesal Penal, que está también en otros códigos procesales penales, y que de hecho pues, es una frase común en la jurisprudencia, a pesar de que está tomada pues, del common law, como ahora después explicaré. Bien, en primer lugar, ¿yo qué les voy a decir? Les voy a hablar de esto, naturalmente, de dónde viene esta frase. Luego veremos qué es, ¿no? Porque es el título de mi ponencia, ¿no? Si es una regla de carga de la prueba o es un estándar de prueba. Y ya finalmente, en la tercera parte, pues entraremos en esta discusión, pero ya lo haremos un poco entre todos, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es que ustedes tengan una opinión informada de lo que hay sobre esta cuestión, ¿no? Y después de que yo hable, pues, o mientras yo voy hablando, naturalmente, pueden decir, pues mira, sí, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, esto es así, esto no lo veo, no lo dejo de ver. En todo caso, sí que les pido que mantengan la mente completamente abierta en lo que les voy a decir y que no traten de evaluar según lo que ustedes ya saben o en definitiva pues poseen como conocimiento previo a esta ponencia, sino que se dejen un poco sorprender porque van a escuchar cosas que probablemente no hayan escuchado nunca, y eso es posible que les haga cambiar de opinión. Vamos a verlo. Más allá de toda duda razonable, ¿qué es esto? Pues miren, voy a decírselo de una forma sencilla para empezar. Más allá de toda duda razonable no es más que una evocación a la presunción de inocencia. Sin más. Dicho así, es sencillo y parece sencillo, ciertamente. Luego lo difícil es cumplir con este principio de presunción de inocencia, tantas veces positivizado como derecho fundamental en algunas constituciones, ¿no? Pero en realidad se está evocando este principio de presunción de inocencia cuando se dice más allá de toda duda razonable.
¿Cómo estoy tan seguro de esto? Pues estoy muy seguro de esto, y yo podría hacer como cualquier jurista que busca el argumento de autoridad, y a partir de ahí pues me iría a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y les diría, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo dice, ¿no? Que es lo mismo. Y es que la jurisprudencia del Tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos también lo dice. Y además Larry Laudan, que ha escrito un libro sobre este concepto que todos ustedes conocen, pues también efectivamente confirma esta idea. Pero a mí no me gusta hacer ciencia jurídica basándome en argumentos de autoridad, porque creo que ese es uno de nuestros peores cánceres como juristas, el hecho de que únicamente somos capaces de decir cosas cuando alguien las ha dicho antes. No, hay datos que te permiten afirmar una cosa sin necesidad de ningún referente, y luego si lo ha dicho alguien más, mejor, pero no tiene por qué ser algo cierto simplemente porque lo diga alguien, sea Calamandrei, sea Tarufo, sea yo, sea Jorge, sea quien sea. Es decir, no todo lo que decimos. Alguien que tenemos el privilegio de haber publicado tanto y de tener además pues un micrófono para poder expresar nuestras ideas, pues tenemos siempre razón, ¿no? Naturalmente no. Por tanto hay que demostrarlo. Miren, ¿cuándo surge este más allá de toda duda razonable? Pues verán, surge en el siglo XVIII, en un momento muy concreto, en Inglaterra. Por eso se formula en inglés, beyond any reasonable doubt, ¿no? Ese es el origen de la expresión. ¿Dónde nace en Inglaterra? Pues nace en Londres, en concreto en un tribunal llamado Old Bailey de Londres, que aún existe. Y en ese tribunal, en aquel momento, a pesar de que había posibilidades de celebrar otros tipos de juicio, en aquel momento el juicio más popular, después de la Revolución Inglesa de 1688, que había básicamente destapado toda una corrupción en la justicia porque eran delegados de los reyes y los reyes hacían lo que querían, básicamente para manipular la voz del Parlamento, de la House of Commons, ¿no? Bueno, pues en ese periodo del siglo XVIII tuvo un gran auge la figura del jurado, que ya existía naturalmente en derecho inglés, pero es que existían 5 tipos de juicios más que no iban con jurado. El juicio con jurado era solamente uno de ellos, ¿no? Pero tuvo un gran auge. Porque claro, en aquel momento fue la manera de escapar de la corrupción de los jueces de designación real. ¿Entienden, no? ¿Por dónde va? Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron a celebrar más juicios con jurado. Muchos más. Y entonces se encontraron con el problema de que el jurado, que estaba formado por personas que desde luego de derecho no sabían nada, no podía entender la esencia de la presunción de inocencia. Primero porque la esencia de la presunción de inocencia es contraintuitiva según nuestros prejuicios sociales. Es decir, en realidad en la sociedad lo que existe es un prejuicio social de culpabilidad enorme. Cuando nos cuentan algo, nos cuentan un rumor, un chisme, tendemos a creerlo de entrada. O sea, por tanto, nosotros de entrada pensamos que la gente es culpable. Suena duro decirlo así, pero es que efectivamente es como lo tengo que formular porque no tengo otro remedio. Y esto lo podemos demostrar en cualquier momento, empíricamente, ¿no? Pero voy a intentar dirigirme al tema principal de mi ponencia, asumiendo que existe este prejuicio social de culpabilidad. Pues bien, además los jurados que iban allí y que eran ignorantes de la justicia, pues claro, ¿qué veían? Veían a una public accusation, o sea, a un acusador, que decía que ese reo pues había cometido una serie de delitos. Y ellos siempre condenaban. Porque claro, ante la duda decían, mira, prefiero que esté fuera de la circulación en las mazmorras, que no, que esté por la calle, pero me lo pueda encontrar y oye, dicen que ha matado, ¿no? Pues oye, igual el siguiente soy yo, ¿no? Esa es básicamente la historia, ¿no? Y entonces se inventaron una frase hermosa para explicarles de una forma rápida a esa gente lo que era la presunción de inocencia. Se basaron además en un auténtico estándar de prueba, este sí que lo es, un auténtico estándar de prueba del derecho canónico, que era el estándar de la certeza moral, que era un estándar mucho más antiguo. Y ese estándar básicamente se formulaba de la siguiente forma, se decía, si los jueces están debidamente formados, o sea, debidamente capacitados, y además conocen el proceso según las pruebas que les aporten las partes y además respetan
las reglas de proceso, pues en principio la sentencia que dicten será correcta. Fíjense ustedes que el estándar no era muy exigente, ¿no? Pero bueno, si haces esto y esto y esto, el resultado es sentencia correcta, aunque quizás no lo sea, ¿no? Pero bueno, eso es justamente un estándar. Este lo es, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo reformulas ese estándar cuando los jueces no son jueces, sino que son jurados? No tienen por qué hacer guardar las normas de procedimiento y además, claro, eso de que van a tener en cuenta lo que les digan las partes, pues es comprometido, naturalmente, ¿no? O sea, no sabes si lo van a hacer o no lo van a hacer, porque al final van a meter un veredicto en el cual digan únicamente guilty o no guilty, ¿no? Culpable o inocente, pero no van a motivar lo que dicen, ¿no? Y entonces empezaron a pensar cómo podían hacer que el jurado, ignorando todo eso y sin poderlo cumplir en realidad, pudiera dictar un veredicto justo. Y ahí es cuando pensaron en hacer una síntesis de las normas procesales, centrándose en la más importante en el proceso penal, que sin duda es la presunción de inocencia. Y dijeron, bueno, pues vamos a transmitir a estos jurados la idea de la presunción de inocencia. ¿Y cómo se la transmitimos? Pues bueno, les podemos decir que tienen que estar extraordinariamente convencidos de que esa persona es culpable. No lo van a entender. Pues les vamos a decir que tienen que estar muy convencidos de que esa persona es culpable. Feo. La repetición y tal, no. Oye, ¿y si les decimos que tienen que estar convencidos beyond any reasonable doubts, ¿no? O sea, más allá de toda duda razonable? Entonces, pergeñaron esa frase hermosa que efectivamente parece que sí que un jurado es capaz de entender, al menos un jurado inglés, ¿de acuerdo? Bueno, español no lo sé, ¿eh? O sea, claro que habla en español, quiero decir, ¿no? Porque la expresión no es muy propia del idioma español, ¿eh? Porque la expresión más allá, nosotros la utilizamos sobre todo para referirnos a otra cosa, ¿de acuerdo? Y aquí no lo diríamos, yo creo que no lo diríamos así exactamente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que al final nos hemos acostumbrado a verlo así y nos parece normal, pero no creo exactamente que sea la manera más adecuada de haberlo traducido. En fin, para la historia queda, ahora ya es tarde para buscar otras traducciones que además tampoco tendrían ningún sentido ni servirían para nada. Bueno, la cuestión es que pusieron la frase en marcha, la frase más o menos parece funcionar, Estados Unidos se independiza de la metrópoli, después de una guerra, naturalmente, y recoge mucho del derecho inglés, por supuesto. Y una de las cuestiones que recoge es esta frase. ¿Por qué? Porque ahora, en Estados Unidos no podían ni plantearse que hubiera jueces después de la independencia, porque no los tenían. Es decir, los jueces eran ingleses, eran de designación real, no los tenían. Y entonces le dieron un protagonismo absolutamente exacerbado a la futura del jurado, que dura hasta el día de hoy. Yo, de hecho, el lunes voy a ir a Los Ángeles a hacer una conferencia en la UCLA, como dicen ellos, ¿no? Les voy a decir que el jurado es malo y me van a decir de todo, o sea, quiero decir, me van a tirar tomates, huevos, piedras, etc. Espero que solamente sean huevos o tomates porque, en fin, no hace tanto daño, ¿no? Una piedra puede lesionar, pero se lo voy a decir, y se lo voy a decir con argumentos además, ¿no? No únicamente, no basándome en esto realmente, ¿no? Sino hablando al hilo de la inteligencia artificial. Voy a hacer un salto que comentaba ahí que espero que a ellos les sea interesante, aunque les disguste. Esperemos. Vamos a ver qué me dicen. Ya se lo contaré. En todo caso, claro, para ellos, para los estadounidenses, esto fue muy importante, esta frase es muy importante. Por eso la pusieron en el frontispicio, de su sistema procesal penal. Y por eso se ha hecho famosa esta frase. Ya tiempo después, Estados Unidos se estabiliza como nación, y ustedes ya saben que ganó la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos fue la potencia que ayudó al resto de países a ganar la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces la extensión de la cultura estadounidense por todo el mundo ha sido verdaderamente extraordinaria, muy grande, sobre todo a través de la cinematografía. Esto es curioso, ¿eh? Pero bueno, es también una forma de expandirse. Y entonces pues han llegado cosas de esa cultura que efectivamente pues es esta que les estoy diciendo. Nosotros no teníamos ninguna frase para orientar a ningún jurado porque nosotros no teníamos jurados. Ahora en algunos países hay, en España hay, en algunos casos,
una lástima, pero lo hay. Pero siempre supimos lo que era la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia en realidad es una norma muy antigua. Nosotros la tomamos de fuente romana, pero de Lupiano, vamos, que decía aquello de que siempre es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente, recuerda la frase, ¿no? Pero es muy anterior, es decir, yo he localizado esta frase en una recopilación de leyes chinas del siglo III a.C., el Shun Yu, me parece que se dice, disculpen mi chino, no tengo ni idea de chino. Pero allí efectivamente aparece la idea de la presunción de inocencia, de si tienes dudas no condenes, si tienes dudas estate siempre más cerca de la absolución, del perdón, que de la condena. Derecho chino de hace 3 siglos. Y dices, hombre, esto se lo inventaron los chinos, entonces no, se lo debieron inventar o en Egipto o en Mesopotamia, porque yo he encontrado esa norma en el Código de Hammurabi, en la primera ley del Código de Hammurabi. Es muy fácil, aparte ahora no tienen internet, no tienen ni que buscarlo, ¿no? Cuando vean a la ley primera, verán una ley que dice, un artículo, diríamos ahora, ¿no?, que dice que cuando alguien acusa a alguien de homicidio debe probarlo, y que si no lo prueba será condenado a muerte. Por tanto, no se podía condenar a nadie sin prueba. Y eso es presunción de inocencia. Lo ven, ¿no? Bueno, si no hay pruebas, esa persona es considerada inocente. Bien, dicho lo cual, pues bueno, ya sabemos dónde estamos. ¿Y qué ha venido después? Pues después ha venido que la jurisprudencia estadounidense ha afirmado que esto, del más allá de toda duda razonable, era un estándar de prueba. ¿Y eso qué es, un estándar de prueba? Pues verán, un estándar de prueba para ellos es una forma de referirse desde hace más de un siglo aproximadamente a niveles de convicción. Niveles de convicción. Y uno puede estar convencido un poquito, convencido, bastante convencido o extraordinariamente convencido. Estos son los 4 niveles de convicción que existen en el derecho estadounidense, más allá de otros intermedios que sería ahora extenso explicar, ¿no? Bueno, y entonces, ¿ellos cómo aplican estos niveles de convicción? Pues verán, los aplican habitualmente a posteriori, es decir, normalmente lo que hacen es tratar de evaluar la actuación de un determinado órgano, judicial o no, sometiéndola al análisis de este estándar, ¿no? Y por ejemplo, si un policía le pega una patada en la puerta y entra en un domicilio para hacer un registro, el policía, si no tenía orden judicial, debía tener por lo menos una causa probable. Este es el estándar más bajo. Es decir, una sospecha fundamentada, ¿no? Al menos algo ahí que le permitiera afirmar que sí, que hay algo. En el proceso civil, para dictar una sentencia favorable a una de las partes, se tiene que tener una probabilidad preponderante, es decir, hay que estar convencido. O más convencido que no convencido, es decir, 50,01%. ¿Me entienden, no? Luego está el estándar de la clear and convincing evidence, es decir, la prueba clara y convincente, que este es ya estar bastante convencido. Es decir, es un plus superior. Este lo utilizan en el proceso civil para algunos procesos de familia, sobre todo. Procesos que en definitiva nosotros les llamaríamos inquisitivos, ¿no? Son procesos en los cuales está implicado el poder público, el bien público, ¿no?, a pesar de esos procesos civiles, ¿no? Y luego está nuestro objetivo de hoy, que es el más allá de toda duda. Este sería el estándar máximo. Bien, entonces lo interesante es ver cómo ellos hacen para decir que esto está en este nivel de convicción y esto está en este nivel de convicción. Pues bien, ¿cómo hacen? ¿Alguien lo sabe? Porque yo no tengo ni la menor idea. Se lo juro. No lo sé. No tengo ni la menor idea. Yo sé que Larry Laudan, que era norteamericano, a pesar de que vivió muchos años en Guanajuato, pero era norteamericano, pues dijo que había revisado toda la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el concepto
de más allá de toda duda razonable sobre este estándar, y había llegado a la conclusión de que la Corte Suprema de los Estados Unidos no tenía un auténtico estándar de prueba, que era simplemente una especie de sensación de convicción, de me siento que estoy más convencido que menos. Y efectivamente, cuando uno desciende a los otros estándares de prueba, se encuentra exactamente lo mismo, son sensaciones. Y entonces, claro, ¿cómo motivas en una sentencia sensaciones? Porque, claro, si es un jurado, como va a decir guilty o no guilty y adiós, o bye, mejor dicho, no hace falta que justifique absolutamente nada. Simplemente se le exige que, oye, que internamente tenga esta convicción. Es decir, que use su intuición, que use, si ustedes me lo permiten decirlo así, una especie de pálpito. Les estamos permitiendo esto. ¿Y por qué os permitimos esto? Os permitimos esto porque nos permiten esta aberración, que para mí lo es, simplemente porque, claro, un jurado al final ha jurado y por tanto está en conexión con Dios. Y Dios no va a dejar que se equivoque. Claro, como categorización epistémica es mejorable, sin duda de ninguna clase. Es claramente mejorable y no hace falta ser ateo para darse cuenta de esto. Hace falta únicamente conocer bien la doctrina de la Iglesia Católica y saber que la Iglesia Católica no desea que se inmiscuya a Dios en estos negocios de los hombres. De hecho, la Iglesia Católica prohibió la presencia de sacerdotes en las ordalías de las que habrán oído hablar, es decir, de esos juicios de Dios que consistían en duelos, en pruebas de fuerza física, de resistencia, de agarrar un hierro ardiendo, a ver si te quemabas y tal. No, bueno, pues la Iglesia Católica prohíbe desde hace 800 años la participación de sacerdotes en esas ordalías. La prohíbe. Y de hecho, esto que se prohibió en 1215 es exactamente lo mismo que hacemos sin violencia cuando pensamos que un jurado seguro que no se equivoca porque ha jurado. Es decir, estamos en esto. Estamos en una visión taumatúrgica de la justicia, si ustedes quieren decirlo así. Estamos en una visión completamente teológica de la justicia, que naturalmente desde el plano científico no es aceptable. Y entonces, para salir de este impasse, para salir, digamos, de este problema, hay autores que han intentado que los estándares tengan un contenido epistémico más correcto, más controlable, más aprehensible. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues bueno, pongamos como ejemplo únicamente a Jordi Ferrer, que todos ustedes conocen. Mi amigo y compañero Jordi Ferrer, que por cierto hablaba esta mañana, les manda recuerdos, ha intentado en una obra reciente dibujar 6 estándares de convicción. Y a partir de ahí, él lo que hace es utilizar una técnica epistémica llamada probabilidad inductiva. En realidad es una técnica más bien estadística, pero bueno, que viene de la estadística, pero bien, funciona. La cuestión es que él dice, bueno, para saber si estoy muy convencido de algo o no, yo lo que tengo que haber hecho es excluir las posibilidades alternativas. Es decir, con estos indicios ha podido ocurrir este relato. Pero también ha podido ocurrir este otro, hasta 10, 15 relatos alternativos si ustedes quieren hacerlo realmente muy bien, ¿no? Y entonces, claro, la idea de la probabilidad inductiva es, si usted consigue excluir estos 15 relatos, claro, quizás no tenga una prueba tan consistente de que el relato que ha quedado vivo es correcto, pero claro, es que usted ha rechazado completamente el resto de relatos y lo ha hecho fundadamente, con lo cual lo lógico es que el que sea cierto sea el relato subsistente. Y esto, cuando uno lo hace con todas las hipótesis imaginables, evidentemente es un nivel de convicción superior. Cuando uno lo hace únicamente con algunas hipótesis imaginables, es un nivel de convicción inferior, y cuando uno lo hace con unas pocas hipótesis alternativas imaginables, es un nivel todavía inferior. ¿Ven cómo va, no? Es sencillo de explicar, vamos. Claro, a mí esta forma de hacer, y lo hemos discutido con
con Jordi 1000 veces, y de hecho ayer me invitaban a un debate con él en Bucaramanga, en Colombia, en septiembre, y creo que eventualmente no voy a poder ir, pero va a haber más debates, o sea que no va a ser este. Pero nos ha invitado a los dos precisamente porque claro, es un contraste de opiniones, ¿no? Claro, a mí porque no me convence, porque a ver, Jordi, el otro Jordi, quiere darle una objetividad a la convicción judicial con este método. Es decir, si tú has excluido todas las hipótesis alternativas, la que te queda subsistente debe ser la buena. Y yo creo que por más que él se ha esforzado, y esto lógicamente pues es algo que tiene valor científico, por supuesto que lo tiene, yo no creo que eso te traiga la objetividad. Porque al final eres tú mismo quien inventa esas posibilidades alternativas. Y claro, inventarás más o inventarás menos en función de un dato tan poco científico como el azar de tu creatividad. Es decir, si eres capaz de pensar más porque eres un tipo creativo, pues fantástico. Si eres capaz de pensar menos, pues quizás no tan bien. Te puedes ayudar incluso hasta la inteligencia artificial. Ustedes le dicen a ChatGPT, por ejemplo, o a Bart, le dicen, mire, con estos indicios, hazme un relato. Y se lo dicen varias veces y ya verán cómo va haciendo cosas, ¿no? Se hace un relato, ¿no?, con botella de agua, teléfono celular, bolígrafo y micrófono. Y entonces ChatGPT dice, eras una vez un ponente de Barcelona que vino a dar una conferencia a México. Tenía un bolígrafo a su lado que no utilizaba para nada porque no solía utilizar notas en sus conferencias. A veces consultaba el celular, pero sin embargo tampoco le era muy fiable porque, dado que padece de hipermetropía, tampoco era capaz de ver realmente lo que estaba escrito en su celular. Esto le hacía ponerse extraordinariamente nervioso, lo que le llevaba a consumir un poco de agua en algunos momentos, siempre con gas, porque el agua sin gas a veces le producía sentirse mal, porque el agua de Barcelona es muy mineralizada, siendo las aguas de otros países del mundo pues mucho menos mineralizadas, lo cual puede provocar diarreas, colitis, etc. Y el profesor Dieva no quería encontrarse mal y perderse esta conferencia. Primera hipótesis. Puedo hacerles más si quieren, esto es entretenido, a mí me divierte mucho hacerlo. Con estos 4 elementos, ¿no? Bueno, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero claro, pero al final las posibilidades de combinación de los elementos son infinitas. Yo, a quienes afirman esto, les recomiendo la lectura de Rayuela. ¿Han leído, no? ¿Por cuántos sitios podemos empezarla? Acabarla, volverla. ¿Lo ven, no? Claro, no creo que esto traiga la objetividad. A ver, cuando estamos ante una cuestión realmente que se presta a la experimentación, como por ejemplo cuando queremos saber si funciona el ciclo de la fotosíntesis. Claro, ahí, para establecer las fases del ciclo de Calvin, que es como se llama, claro, hubo que hacer experimentación con diversas plantas. Y a partir de ahí, pues se hizo con 10 plantas y salió con 9 de las 10. ¿Y esta por qué no ha salido? No, porque no. Bueno, vas utilizando el ensayo y error. ¿Lo ven, no? Pero nosotros, en el proceso judicial, no podemos utilizar el ensayo-error. No tenemos el proceso configurado de esa forma. Ni siquiera sé si lo podríamos tener configurado así. Creo que no. Creo que no es apto, porque nosotros no intentamos evaluar un fenómeno natural. Es decir, no intentamos buscar la explicación de un fenómeno natural. Nosotros intentamos elaborar un relato de unos hechos que no sabemos cómo han ocurrido y que además no tenemos manera de saberlo. Porque no tenemos la máquina del tiempo y no podemos volver atrás. Y lamentablemente nuestra retina, transmitida a nuestro cerebro, no provoca una huella de la memoria que consiga permanecer en el tiempo de manera indefinida. Con lo cual, eso es imposible. Tenemos que buscar las estrategias. ¿Entienden por qué no me convence? Es que no lo veo. O sea, no lo puedo ver. Y lo mismo que me pasa a mí, le pasa a Daniel González Lagier, que este no es procesalista, este es epistemólogo.
Él diría que soy un exagerado de llamarle epistemólogo, pero es un tipo muy bueno, la verdad. Es un profesor de filosofía del derecho que yo le tengo un gran cariño a él y a su obra, naturalmente, ¿no? Pero os diría exactamente lo mismo Marina Gascón Arayat, que también es profesora de filosofía del derecho y experta en este tema, y tampoco le convence el tema de los estándares por diferentes razones. Yo les digo la mía. La mía es esta, que creo que es fácilmente comprensible. Vale. Por tanto, yo creo que cuando los ordenamientos o la jurisprudencia se empeñan en dibujar una serie de requisitos de un estándar de prueba, en realidad están haciendo algo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque están favoreciendo algo que en los juzgados y tribunales se busca desesperadamente para eludir la motivación, que es una especie de checklist compuesto de frases mágicas. Es decir, en este estándar de prueba tienes que hacer 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Imagínense, por ejemplo, me lo voy a inventar completamente, que un estándar de conducta judicial les dijera que tienen que evaluar conjuntamente la prueba aplicando las máximas de experiencia, siempre alcanzando correctamente una íntima convicción. ¿Cuántas veces han leído estas tres expresiones en una sentencia sin que estuvieran justificadas? ¿Muchas? Es más, les voy a hacer la pregunta de otra forma que tal vez sea más fácil. ¿Cuántas veces han visto estas frases en una sentencia realmente justificadas? Yo no estoy por verlas. En primer lugar, porque hay una apreciación errónea de estas frases. Lo de la evaluación conjunta de la prueba es una traducción errónea del alemán, del artículo o parágrafo 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana, que cuando se refería a la evaluación conjunta de la prueba, no se refería a la evaluación de la prueba toda la vez, no se refería a esto ya se da por hecho, se estaba refiriendo a que se iba a valorar la prueba con independencia de quién la hubiera traído al proceso, con independencia de que fuera prueba de la parte demandante o fuera prueba de la parte demandada. Es decir, ese artículo en realidad estaba aboliendo la carga subjetiva de la prueba. ¿Lo ven, no? Y esto no se ha entendido jamás, ¿eh? Esto lo he dicho yo hace 4 días. Evaluación conjunta de la prueba. A mí me lo explicaron así, ¿eh? Evaluación conjunta de la prueba, sí, todo a la vez, ¿no? Pero ya, pero ¿cómo vas a hacer para no valorarlo todo a la vez? ¿No? Llega un momento que tienes que ponerlo todo en contraste, naturalmente, ¿no? Máximas de experiencia es una forma de hablar. Máximas de experiencia es una forma de referirse al criterio lógico de cualquier persona. Es decir, se le está diciendo al juez que piense, y eso, hombre, doy por supuesto que lo hace, naturalmente, porque si no es que no podría, no llegar a dictar una sentencia, regirse en la vida. Utilizar las máximas de experiencia no es nada más de decir, oye, no prevariques, no hagas barbaridades, no hagas conclusiones que estén completamente alejadas de la realidad. No, darles una explicación. ¿Lo ven, no? Íntima convicción es una forma más anticuada de decir máximas de experiencia. Se lo voy a explicar mejor. Los alemanes dicen máximas de experiencia. El rey también dice leyes del pensamiento y otras cosas, pero sobre todo Erfahrungssätze, máximas de experiencia. Es lo que dijo Stein. En cambio, los franceses dijeron intime convicción, pero se referían a lo mismo, que el juez piense y no utilice normas de tarifa legal. Era solo esto, era una prohibición de la tarifa legal. Y los franceses tradujeron como intime convicción una expresión que todos los que sepan inglés de la sala van a entender inmediatamente, porque la han escuchado, es el lenguaje cotidiano. Es, yo hago esto según the best of my knowledge, según lo mejor de mi conocimiento. Esto era lo que hacían los jurados y los jueces en Inglaterra, juzgar según lo mejor de su conocimiento, y ellos todavía firman documentos en los cuales dicen según lo mejor de mi conocimiento. Yo creo que los testigos también hacen affidavits, ¿no? Que dicen según lo mejor de mi conocimiento. Bueno, es una forma de decir, no soy arbitrario, estoy pensando lo que digo, ¿no? Claro, cuando tú pones estas frases a disposición de la justicia para dictar sentencias, cuando tú dices algo como estándar de prueba y le das una serie de criterios, al final lo que te hacen en la práctica es
citarte el estándar y no hacer nada más. Se convierte en una checklist tan frecuentes en materia judicial para simplemente eludir la motivación, porque es inimaginable que un juez vaya a dibujar 10 hipótesis diferentes en un caso. ¿Por qué? Porque debería practicar pruebas sobre las 10 hipótesis y normalmente se practica sobre una, que es la hipótesis de la acusación. Claro, ustedes imagínense si ya un proceso de celebración farragosa, costosa, imagínense multiplicarlo por 10 cada proceso, es que es inviable. O sea, ojalá se pudiera hacer, pero no veo cómo. Ni tampoco creo que hacer eso pues realmente nos trajera un resultado óptimo. Mejor resultado sí, pero óptimo tampoco, porque ya les he dicho que encierra dentro de sí todo eso un tremendo subjetivismo que no podemos eludir tampoco. ¿Lo ven, no? He ahí por lo que no me convence todo esto de los estándares de prueba. Lo que pasa es que es una frase que suena bien, tiene buen marketing, estándar, ¿no? O sea, parece... O sea, claro, si era estándar de calidad, ¿no? Siempre decimos eso, estándar de calidad. Entonces, claro, de alguna forma limpia las sentencias, ¿no? O les da un esplendor que yo creo que no es acertado. Que no es acertado, porque al final se acaba convirtiendo en una apariencia, que por cierto, esto es justamente lo contrario de la intención de Jordi Ferrer, con quien he hablado de esto muchas veces. Y claro, cuando yo le dije esto, le hablé de este peligro, él, recuerdo perfectamente que quedó un poco, ¿cómo se diría yo? No incómodo, porque somos amigos, insisto, ¿eh? O sea, no, quedó con una expresión un poco de miedo, ¿no? Decir, cuidado, ¿no? Y él me dijo, pero si yo estoy haciendo esto precisamente para que eso no ocurra. Claro, dice, mi intención es que motiven, pero que lo hagan bien, ¿no? Digo, ya, pero la forma de hacerlo al final se convierte en esto otro, y ya lo verás, ha pasado antes. Cada vez que, por ejemplo, se tiene que valorar al único testigo víctima, estándar de prueba, valorar al único listado. Valorar la declaración del correo, también, ¿no? Normalmente siempre le echan la culpa al otro, ¿no? Pues criterios de valoración, ¿no? Valoración del testimonio de oídas, ¿no? Lo mismo también, criterios, tal, ¿no? Todos esos son estándares, pero al final lo que hacen es reducir mucho la capacidad de motivación, es decir, encubren una ausencia de motivación con estos criterios. Eso es lo que yo creo que es inadecuado. Esa es la razón por la cual entre nosotros hasta hace poco no se evaluaba esto como un estándar de prueba, sino como una regla de carga de la prueba aplicada al proceso penal. Pero, con esto ya concluiré, tampoco creo que sea una regla de carga de la prueba. En realidad, porque yo creo que la carga de la prueba es una institución del sistema de tarifa legal, donde funcionaba perfectamente. El sistema de tarifa legal, básicamente, lo que había que hacer era poner en los platos de la balanza la prueba que había aportado cada uno y ver quién había aportado más prueba. Y no había trasvase entre los platillos de la balanza, es decir, no había ninguna prueba de la parte demandante que pudiera aprovechar la parte demandada y viceversa, porque ni siquiera se valoraban realmente las pruebas, solamente se pesaban esas pruebas. Testigos, cuantos, pero no declaraban, por ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces, claro, cuando vino la libre valoración de la prueba, nosotros decidimos renunciar a esa carga subjetiva de la prueba porque ya no tenía sentido valorar quién había aportado cada prueba. Eso pertenecía al antiguo sistema de valoración legal, ¿no? Que podríamos haber decidido que no, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, decidieron continuar con la carga subjetiva, le llaman burden of production. Y ahí lo que han hecho es crear un espacio que sería equivalente a nuestra fase de alegaciones antes de la prueba, ¿no? Que ellos le llaman pre-trial, que lo practican exactamente de una forma muy parecida como era en el proceso romano. Y ahí lo que tienes es a un juez que te pide cosas, o que da el aval a la otra parte para que te pida cosas, ¿no? Y si no las traes, te va a condenar. Es decir, si tú no cumples con la carga de la prueba, te condena. Ahí sí que está la carga de la prueba. Pero entre nosotros esto no es así. No hacemos esos juicios a priorísticos. Como mucho, al final, en la sentencia,
es cuando decimos: usted es condenado porque no ha cumplido la carga de la prueba. Y esto es algo que se dice con muchísima frecuencia, pero yo creo que es una expresión falsa. En realidad, los litigantes sí que cumplen con su carga de la prueba, porque prueba aportan. Es decir, se podría decir que no cumplen con la carga de la prueba si no aportaran nada, pero eso convendrán conmigo que eso es un caso excepcional. Todo el mundo aporta algo. ¿Qué ocurre? Que al juez no le parece suficiente. Y entonces, otra vez, como frase mágica, dice: usted no ha cumplido la carga de la prueba. No, sí que la ha cumplido, ha aportado su prueba. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la prueba que ha aportado al juez no le ha convencido. Es diferente. Es decir, no es que no haya cumplido su carga, es que no te creo. No te creo. Con lo que me dices, no te puedo creer. Y ese no te creo, ¿qué es en realidad? En realidad lo que ha hecho el juez es valorar la prueba aportada y decir: no me convence, no te creo. Y te puedo explicar por qué no te creo. Pero claro, explicar por qué no te creo es complicado, con lo cual es mucho más fácil: usted no ha respetado su carga de la prueba, y eso se deposita como una losa encima del litigante y ya está. No, en absoluto. Hay que explicar por qué no te lo crees. Y a lo mejor cuando intentes explicar en la sentencia por qué no te lo crees, llegarás a la conclusión de que, pues, ahora no lo tengo tan claro. Porque claro, ahora es cuando tengo que decir que este testigo no era creíble. ¿Y por qué no me ha parecido creíble? Pues en realidad no me ha parecido creíble porque hablaba muy bajito, sonreía cuando hablaba, no me miraba a los ojos. Bueno, no sé, me dio mala sensación. Es que tampoco sé explicarlo mejor, ¿no? Se quedaron ustedes con esto. Es que me dio mala sensación, pero claro, ustedes se atreverían a decir en una sentencia: no creo al testigo porque me dio mala sensación. Claro, no pueden. Claro, lo de la carga de la prueba suena mejor, pero en realidad es eludir la motivación igualmente. Claro, cuando te das cuenta que estás descartando a ese testigo porque no te causó buena sensación, en aquel momento es posible que tengas la tentación de decir: bueno, quizás si vuelvo a escuchar al testigo, pues saco otras conclusiones. No lo hagan, se van a quedar igual. Les va a causar mala sensación otra vez, o a lo mejor esa vez buena porque viene vestido de otra forma, porque dice una cosa. No, si es que en realidad el problema es que no tenemos poderes paranormales para saber cuando alguien miente, cuando dice la verdad. Ni los jueces, ni nadie. Eso es una cosa que habría que reconocer, pero lamentablemente pues está costando. Pero bueno, todo llegará, ¿no? Pues bien, esa es la razón por la cual yo pues he escrito un libro, en el cual participa también Jordi Ferrer, que se llama Contra la carga de la prueba, y recientemente he publicado, el mes pasado publiqué un artículo llamado Requiem por la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque claro, si la carga subjetiva la hemos eliminado, ya se lo he dicho, y la carga objetiva, que es la que Jordi y el otro dice que sí que existe, pero que no. Pues yo creo que tampoco, y eso voy a explicar ahora y con esto ya acabo. Pues claro, es que habrá que hacerle un funeral a la carga de la prueba, con todos los honores, porque ya nos ha acompañado durante mucho tiempo, ¿no? No, es que la carga objetiva de la prueba, en realidad ha entendido muy poca gente lo que es. Yo os lo voy a explicar. El problema de la carga objetiva de la prueba es que intentas relacionarla con la carga subjetiva y no tiene nada que ver. O sea, sí que tiene que ver, pero tienes que conocer muy bien la historia del proceso medieval para entender por qué tiene que ver. Y eso es complicado. Luego, si quieren, en el turno de preguntas, si alguien tiene curiosidad, se lo explico. Pero no es fácil entenderlo a la primera, ¿no? Bueno. Claro, la carga objetiva, ¿qué es? La carga objetiva no tiene nada que ver con si una parte aporta la prueba o la otra parte aporta. No. Olvídense de esto. Bórrenlo de su mente, no. La carga objetiva de la prueba es simplemente ver cuál es el nivel de convicción que provocan las pruebas de cada parte. ¿Lo ven, no? O del propio juez, es igual. La cuestión es que si una de las partes, pues, tiene un peso hasta aquí y la otra parte tiene un peso hasta aquí, gana este. Pero claro, ¿cómo establecemos ese peso? No sé si alguien lo sabe, yo tampoco lo sé. Más allá de que el juez vea toda la prueba y razone por qué le provoca más convicción
una prueba que otra. Y puede hacerlo, debe hacerlo. Es complicado, pero debe hacerlo. Es que eso es lo que le pedimos con la motivación de la sentencia. Claro, si no lo hace y me habla de carga de la prueba, bueno, no es que me esté mintiendo, me está engañando. No me está diciendo exactamente qué es lo que piensa. No, simplemente me está diciendo, no me lo creo, vale. Pero es que quiero que me expliques por qué no te lo crees. ¿Y eso qué es? Pues claro, si una prueba es creíble o no, es algo que se determina después de qué? Después de la valoración de la prueba. Claro, en realidad, la carga objetiva de la prueba es otra forma de llamarle a la valoración de la prueba. Y digo yo, si ya le llamamos valoración de la prueba, ¿por qué le vamos a llamar de dos formas diferentes? Llamémosle valoración de la prueba, que es exactamente lo que es. Y a partir de ahí, pues digamos por qué no nos convence ese documento, digamos por qué no nos convence ese testigo y digamos por qué no nos convence, si es el caso, ese dictamen pericial. Pero es eso justamente lo que hay que decir. No es necesario empezar con no ha cumplido su carga, no, sí que la ha cumplido. El prueba se ha ofrecido, lo que pasa es que a ti no te ha convencido. Y a lo mejor otro juez sí. ¿Entienden por dónde voy, no? Por tanto, claro, yo creo que la expresión carga en realidad se interpone en una correcta inteligencia de todo este fenómeno, ¿no? Y por eso, pues, renuncio a la utilización de la carga de la prueba, que en cambio, en el sistema de tarifa legal sí que funcionaba perfectamente. Ahí sí que tenía sentido, porque sí que había que alcanzar unos niveles probatorios que estaban perfectamente bien definidos. Ahí era la prueba semiplena y la prueba plena, que por cierto son el origen de la probable cause y de la posibilidad preponderante, es decir, de los dos estándares de prueba del proceso civil anglosajón, el uno para medidas cautelares y el otro para dictar sentencia. Nosotros también tenemos la probable cause, era la prueba prima facie, la que te permite conceder una medida cautelar, ¿lo recuerdan, no? Claro. Bueno, pues ahí estaba muy claro. La prueba plena era o la confesión, o el documento público, o dos testigos que dijeran lo mismo. Si tenías eso, tenías una prueba plena. Todo lo que no fuera eso, un testigo, un documento que no fuera público, una declaración de parte que no confesaba, eso era prueba semiplena, por tanto tenía un valor inferior. Y era lo que se llamaba indicio. Sin más. Claro, en ese sistema es fácil, pero en nuestro sistema, hablar de estos niveles de convicción, yo es que no veo cómo. Claro, por lo menos en el sistema medieval me decían cómo, y estaba muy claro, es muy fácil de entender. En este sistema, pese a los esfuerzos doctrinales, pues no veo cómo. Es por eso por lo que opino que más allá de toda duda razonable, no debería dejar de ser, tampoco en derecho mexicano ni en ningún otro derecho, algo más que lo que fue originariamente, una simple frase hermosa para orientar a los jurados, en este caso a los jueces, sobre qué es la presunción de inocencia. Los jueces por su formación ya lo saben, pero si alguien piensa que es bueno recordárselo en las leyes para que no lo olviden, no tengo ningún inconveniente, está bien. Creo que a un jurista se le podría decir mucho mejor: el juez deberá observar en todo momento la presunción de inocencia, también en el momento de dictar sentencia. Creo que sería un artículo mucho más redondo y que desde la perspectiva jurídica se entendería extraordinariamente mejor, pero nos hemos quedado con el más allá de duda razonable por influencia de Estados Unidos, pues ahí estamos. En fin, esto era lo que quería decirles. Muchas gracias. Ahora me van a permitir un pequeño receso antes de empezar el turno de preguntas y vuelvo enseguida. ¿De acuerdo? Gracias. Buenos días, doctor, otra vez por acá. Dos preguntas súper rápido. Entonces, si desaparece la carga de la prueba, ¿se justificaría la actividad oficiosa del juzgador? O sea, ¿tomaría una actividad más activa, valga la redundancia, en relación con la prueba? Esa es una. Y la segunda, ¿cree que se ve afectada la presunción de inocencia en relación con todos estos movimientos sociales, por ejemplo el 8M, o sea, toda la carga que existe de opiniones públicas en redes sociales sobre determinados casos? Gracias. Bueno, que duda cabe que la opinión pública afecta a los jueces, ¿no? Precisamente son los que más que tienen que estar instruidos para que no les afecte tanto, ¿no? O sea, para tener entereza, para tener presencia de ánimo y no dejarse influir por esas cosas, ¿no? Que muchas veces además son puramente propagandísticas, con lo cual pues hay que
intentar eludirlas, ¿no? Pero claro, evidentemente que puede afectar, bueno, ¿no? Pero en cuanto a la primera pregunta, claro, la conclusión que saca usted es la misma que sacó Adolf Bach en Alemania a finales del siglo XIX, cuando Kohler y Marr dijeron que con el sistema de libre valoración la carga de la prueba efectivamente dejaba de existir. Y entonces él dijo que no, que eso no podía ser. Porque si eso es así, entonces lo que iba a acabar ocurriendo es que el juez dictaría pruebas de oficio. No es verdad, no es verdad. La no existencia de carga de la prueba no determina la prueba de oficio. Entonces puedes seguir diciendo a las partes que traigan su prueba, sin más. Y además en Estados Unidos, donde indudablemente existe la libre valoración de la prueba, tienen todavía la carga subjetiva, la parte del production. Y eso en un escenario en el cual el juez tiene unas atribuciones de oficio extraordinarias. Extraordinarias. Por tanto, no relacionaría una cosa con la otra, pero es lo que usted lo haya propuesto. Gracias. Si no nos preocupa, ¿sí? Buenas tardes, buenos días, doctor, otra vez. Yo una pregunta, creo que es muy puntual. Me quedé con un poquito de lagunas ahora cuando el último tramo de su exposición que nos exponía esta diferencia entre la carga subjetiva y la objetiva y por qué esto que nos explicaba podríamos hablar de que ya se había desaparecido también la segunda. No sé si podríamos explayarnos un poquito en eso. Y me quedé con una duda, pero del tema de ayer. No sé si puedo aprovechar también el espacio para preguntarlo. En esta retrospectiva que hacía, me quedó clarísimo la idea de todas las bondades que trajo la de la burocratización, pero me quedé también con la inquietud de esa perspectiva que también está haciendo hacia dónde nos va a llevar la inteligencia artificial con el tema de la impartición de justicia. Lo que yo entendí ayer es que nos hablaba primero como de que sería algo como gradual y que primero a lo mejor esta primera fase más como procedimental de ir cargando cosas o desahogando a través de una plataforma, pero ya en la parte de la toma de la decisión no sé si también veo una gradualidad en estos dos tramos decisorios de qué tenemos por probado y si ahí en la parte probatoria hay como un impacto diferenciado de más allá de lo que tenemos por probado que decidimos en el terreno estrictamente normativo. Si en eso ve algún impacto diferenciado. No, yo en cuanto a lo segundo no veo ninguna diferencia, es decir, el juez va a tener que dictar la sentencia igualmente, con independencia del momento en el que se sitúe. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una pausa más allá y estaré un poquito mejor en unos minutos.